Hola, bienvenidos a la lección número 22 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a acompañarlos en los siguientes minutos mientras estudiamos o continuamos estudiando el inglés. Así que vamos a empezar en esta lección número 22 memorizando una lista de verbos irregulares, que no debemos olvidar que un verbo irregular es aquel que para formar su pasado y su participio pasado no toman la terminación ed como lo hacen los verbos regulares. Recuerden, porque un verbo es regular porque su pasado lo forma añadiéndole ed o en algunos casos solamente de, si ya el verbo terminaba en la vocal e. Los verbos irregulares, a diferencia de los irregulares, a diferencia de los regulares, forman de una manera distinta su pasado y su participio pasado. Puede que el participio pasado sea igual al pasado, puede que sea diferente, pero lo importante es que no se le añade ed para la formación de estos dos últimos. Así que miremos, en el extremo derecho de la tabla está la pronunciación del presente, del pasado y del participio pasado. El primer verbo fall, que significa caer, el pasado es fell y el participio pasado es fallen. Pueden ver la pronunciación en el lado derecho de la tabla, en la última columna, donde dice pronunciation. Fly, el pasado es flew, el participio pasado es flown. Flown. Miren en el lado derecho, en la última palabra fonética, que la O tiene la rayita encima, significa que se pronuncia como su original en inglés, O, flown. Forget, olvidar. Forgot, forgotten, forgotten. No es una E tan clara como pueden ver en el extremo de la columna de pronunciación. No es forgotten, no, forgotten, forgotten. Freeze, congelar. Froze, el pasado. Frozen, el participio pasado. No es frozen, no, frozen. Casi no se percibe la E, como pueden verlo, está allí también medio escondida en la pronunciación, queriendo decir eso, que no es una vocal plena, sino que se medio escucha. Get, obtener. Got y gotten o got. El participio pasado puede ser got o gotten. El verbo go, que significa ir, el pasado es went y el participio pasado es gone. Hang, colgar un objeto, que lo hace irregular, el pasado es hung y el participio pasado es igual, hung. Cuando hang significa colgar o ahorcar a una persona, en realidad es un verbo regular. Y por supuesto, entonces se pronunciará hanged, y hanged su participio pasado al añadirle una ed. El verbo to know, que significa saber o conocer, el pasado es knew y el pasado o se pronuncia knew o knew y el participio pasado es known, known. Seguimos con otros verbos irregulares. El verbo lead, que significa dirigir, el pasado es led y el participio pasado led. El verbo lend, dar prestado, el pasado es lent y el participio pasado es lent. El verbo lose, que significa perder, el pasado es lost y el participio pasado es lost. El verbo pay, pagar, el pasado es paid y el participio pasado también es paid. Como pueden ver, los verbos irregulares no siguen una sola regla para formar su pasado y su participio pasado. Algunos tienen igual el pasado y el participio, otros no. Miren el verbo ride, que significa cabalgar,
el pasado es rode y el participio pasado es ridden. Ridden, no ridden, no, ridden. Una E muy pequeña, muy apenas perceptible. El verbo rise, el pasado es rose, rose. Y el participio pasado es reason. Reason, no reason, no. Reason. El verbo run, fíjense, el pasado es run y el participio pasado es run, como el presente. El verbo set, que significa poner o fijar algo, el pasado es igual al participio pasado y al presente. Set, set, set. El verbo sing, que significa cantar, recuerden, no es sing, sing. Recuerden, oclusiva la G. En inglés recuerden, cuando la G va en último lugar, por favor, no se den el lujo de olvidarlo. La G en último lugar en inglés es oclusiva. Sing, song, cualquiera que sea. Siempre es oclusiva. Se queda uno bloqueado literalmente el flujo de aire. Entonces, sing, el pasado es sang y el participio pasado es song. Verbos irregulares son sit, no sit, no, eso es diferente. Sit. Sit es otro verbo que se escribe de otra manera distinta. Aquí es sit, sit, una I corta. Sentarse, el pasado es sat y el participio pasado sat. El verbo speak, el pasado es spoke y el participio pasado es spoken. Swim, swam y swam, nadar. Take, tomar. Took, taken. Tear, rasgar. No es break, rasgar algo que se como una tela, como una hoja de papel. Pero si es un pedazo de madera no se dice tear, se dice break. Si es algo sólido, duro, resistente, entonces no es tear. Tear es romper o rasgar algo que es relativamente flexible, suave. Repito, como una tela, como una hoja de papel, como una hoja de un árbol, algo fácilmente. Si es duro como la madera, si es duro como un objeto de metal, entonces no será tear, sino break. Pero significan igual, romper o rasgar. Wake significa despertar, el pasado es waked, como si fuera regular, pero el participio pasado es woke. El verbo wear, que significa usar o llevar algo puesto, el pasado es wore y el participio pasado es worn. El verbo wring, que significa exprimir, sacar el líquido de algo, de una tela, de algo que de una esponja, etc. Wring significa exprimir, el pasado es wrong y el participio pasado es igual, wrong. El verbo write, escribir, el pasado es wrote y el participio pasado es written. Cada uno de estos verbos usted debe memorizarlo. Recuerde, una vez que usted conoce el pasado, será lo mismo para la primera, la segunda y tercera persona singular, la primera, la segunda y la tercera persona plural. No hay ningún cambio, eso es lo fácil. Simplemente nos memorizamos su forma de pasado y es una para todas las personas en que se conjugue, que es diferente en español. Usted sabe que en español cada persona del pasado irregular tiene su forma, y si es en el participio pasado, bueno, ese sí es una sola. Miremos algunos significados y frases con algunos de estos verbos irregulares. Por ejemplo, algunos vienen realmente de la lección anterior. Por ejemplo, el verbo arise significa levantarse algo, subir o aparecer algo. Pero si le añadimos el from, to arise from, significa provenir de. ¿De dónde proviene eso? Where does this thing arise from? ¿De dónde proviene? Esto proviene de África, o proviene de Sudamérica, o proviene de Europa, etcétera, etcétera. To bear. Bear, que como sustantivo, recuerden, significa oso. Como verbo, ya lo habíamos visto en la lección anterior, significa llevar, por ejemplo, armas, apoyar algo, aguantar algo, experimentar algo.
producir algo, rendir frutos, rendir intereses, un CDT o cualquier otro medio financiero. También significa parir, sí señor, o dar a luz. También significa tener odio o amor a alguien. El verbo to begin significa empezar también. Significa comenzar o también significa empezar. Cualquiera de los dos es equivalente. Beginning with es otra expresión que significa a partir de algún punto definido. Beginning with this page, a partir de esta página. Beginning with this lesson, a partir de esta lección. El verbo to bite, que significa picar los peces o picar un insecto, o también significa resquemar la lengua, los alimentos, como me pica la lengua, eso, resquemar o picar la lengua. El verbo to blow significa sonar o tocar un instrumento de viento. También significa silbar, un silbato, valga la redundancia, sonarse o soplarse las narices. También quemarse el fusible de una casa, de un equipo, significa, o se dice blow en inglés, to blow. Oh, the fuse blew up. El fusible se quemó. El verbo to burst, reventarse, estallar algo, también significa partirse el corazón. No es literal, es en sentido literario, en sentido figurado. Se le parte el dolor del corazón, her heart is bursting, or her heart has burst. Recuerden el verbo burst, tiene el presente y el pasado igual. To burst into, prorrumpir en lágrimas. Oh, she burst into tears. Prorrumpió en lágrimas. El verbo catch, que significa pescar, atrapar una bola en movimiento, etc. Si está una bola en reposo no es catch. Catch significa que hay vida, que hay movimiento. Si simplemente está parada una bola y usted la toma es you took it. You took it. Pero si está en movimiento es atrapar, coger, to catch. Pero en este caso también significa coger o atrapar un resfriado. Comprender algo. Por ejemplo, I catch it. Pero en ese sentido es informal bastante. No se debe utilizar en una conversación formal. Es de amigos, familiar. Pero si usted está en un escenario formal, entonces escoja otra palabra. Escoja una palabra como yes, I understand. Pero no I catch it. Oh, thank you, I catch it. No, eso es en un escenario informal. Pero también significa capturar, el verbo catch, a un delincuente. Ya estos pasados los vimos en la lección anterior al terminar. El verbo to choose, que significa elegir, es decir, hay varias opciones. En el caso de to choose between, significa optar entre dos opciones, porque está between. Significa que tengo dos opciones, entonces entre una de ellos. I choose between A and B, or between apples and pears, or oranges and bananas, or whatever. Voy a escoger entre dos opciones. El verbo to deal significa repartir las barajas en un juego de naipe. También significa negociar, hacer negocios, comerciar. En el caso de barajas significa hacer mano, el que lleva el primer lugar. El verbo to dig, recuerden, dig, no es dig, oclusivo, la G, recuerden, significa excavar, como una máquina o con una pala y etcétera, excavar. To dig up significa desenterrar, algo que ya se sabe que está en un lugar y se va a desenterrar, como en el caso de en un cementerio, o en el caso de los estudios de sitios remotos donde hay lugares arqueológicos, etcétera, y se sabe que eso es desenterrar, dig up. El verbo to do, que significa resolver, ya lo vimos antes, cuyo pasado es did, y cuyo participio pasado es done.
Además de hacer, significa resolver un problema. I did it. Yo lo resolví. O I think I'm able to do that problem. Creo que puedo resolver ese problema. También significa recorrer una distancia. I can do that. I can do that. Yo puedo ir de aquí hasta allá. Yo puedo recorrer eso. También significa cumplir con un deber. I can do that. Significando lo mismo. Yo puedo cumplir con ello. O también significa aprender una lección. I'm pretty much done with it. Creo que la he aprendido. Pero también significa arreglar, componer la cama. Como pueden ver, tiene una serie de definiciones. ¿Cuál es la que significa? Bueno, usted le dará el significado. El verbo to draw, que significa dibujar, también significa tirar una línea. No solo dibujar, sino tirar una línea. También significa derretir la mantequilla. Se está derritiendo, is drawing. También significa atraer a la gente. He draws the attention of people for a unknown reason. También significa empatar en un juego. There was a draw. En un juego de fútbol, en un juego de béisbol, en un juego de cualquier juego. There was a draw. Aún en un supuesto juego de boxeo, que no sé si eso se puede llamar juego, pero también hay un empate, hay un draw. En fútbol, en cualquiera, si están iguales, eso es al final, es un empate. También significa dibujar un diagrama y finalmente redactar un bosquejo. Otros significados y frases con algunos verbos irregulares son, por ejemplo, en el caso del verbo to drink, significa beberse, por ejemplo, el sueldo. O aspirar el aire. ¿Cómo así? Uno bebe aire. No, bueno, en inglés se dice to drink the air. He's drinking the air right now. Aspirando el aire. El verbo eat, que recuerdan, significa comer, también significa consumir. El verbo to eat away significa corroer algo. Por ejemplo, the marine area or the marine environment eat away the metals. El ambiente marino se corroe el metal. To fall, aquí hay unas buenas lecciones. To fall significa caerse. Pero fall apart significa caerse a pedazos. Fall apart. To fall down, oigan bien, to fall down significa caerse al mismo nivel, como que usted va caminando en el piso y se resbala y cae. Pero si usted cae a un nivel distinto, por ejemplo, en una escalera, ya no es fall down, ya en una escalera es fall off. Fall off. Recuerde, si usted cae en el mismo nivel, es fall down. Pero si usted cae del segundo al primer piso, o de la escalera empieza a dar vueltas cayendo, ya no es fall down, ya es fall off, porque va hacia un nivel inferior. Pero también el verbo to fall in significa desplomarse. Este simplemente no es que usted se cayó, fue que se desplomó. ¿Cuál es la diferencia? Usted se cae cuando se golpea contra algo, se roza o el pie le falla en algo. Pero desplomarse es que de pronto usted perdió el sentido. Le dio un bow, le dio una... Sí, perdió literalmente el sentido y se desplomó en el sitio donde estaba. No rodó. Fall in, desplomarse. Fall down es caerse. Es diferente. Me resbalé, yo no estaba inconsciente ni nada, pero to fall in es desplomarse. Inconscientemente, ¡pum! He fell in suddenly, se desplomó repentinamente. El verbo to fly significa dirigir un avión, pilotear un avión, también volar o atravesar en avión. También significa desplegar o llevar una bandera. También significa huir. To forget significa olvidársele a uno algo. To forget oneself significa ser distraído. To freeze, helársele a uno la sangre. To get, obtener, recibir, ir por, buscar, tomar, alcanzar, encontrar, hallar y muchísimos más significados. Este es un verbo que, como ya lo veíamos antes, hay que utilizar con mucho cuidado. No es un verbo elegante, no es un verbo de gente educada. Cuando se abusa de él, ocasionalmente hay que utilizarlo. Pero cuando todo lo que uno está hablando es con el verbo get y get everything, entonces eso es un caso de una persona con muy bajo nivel de conocimiento del idioma.
Miremos otros verbos con significados especiales. El verbo to go significa soportar, significa tolerar, significa funcionar, también significa marchar, también significa volverse loco. He went crazy, se volvió loco. Es figurativo, figurativo, no es que realmente va para un manicomio ni nada, sino wow, de tanto trabajo se volvió loco, está medio loco por lo que dice, etc. Entonces ahí se puede decir to go crazy. To go crazy. To go away significa marcharse, irse de viajes. To go back significa regresar, ir. Entonces, to go away significa marcharse, irse de viajes. To go back significa regresar, ir de vuelta. To go by significa pasar por el lado de. Mire la preposición by, preposición by, significa por el lado de, cercanía de algo. Entonces, to go by significa pasar por el lado de algo. I went by the building, I went by the river, I went by the museum. Lo que quiera, pasé por el lado de. To go it alone, obrar sin ayuda, ser capaz de hacer algo sin ayuda. It's a go, es una expresión muy común y significa es un trato hecho. It's a go, es un negocio que ya cerramos. Pero también significa, it's a go, significa que nos han dado la autorización para hacer algo. It's a go, o sea, podemos irnos, podemos empezar, lo que sea, tenemos la autorización, es también un significado. Además de es un trato hecho o negocio cerrado. En cuanto a eso de que es un trato o negocio cerrado, hay otra expresión que es bueno conocer y es la expresión it's a deal, como cuando usted compra o vende algo y cierra el negocio y le extiende la mano a la persona y le dice it's a deal, ok, cerrado el negocio, está todo definido. Además, el verbo to be going to, el verbo en gerundio, seguido de un infinitivo, significa ir más el infinitivo. Por ejemplo, it is going to rain, va a llover. Va seguido de un infinitivo. It is going to snow, va a nevar. It is going to be late, se va a hacer tarde, va a hacerse tarde. It is going to whatever, lo que quiera usted añadir, va a ocurrir algo, el infinitivo siguiente. To go against, ir en contra de. To go ahead, seguir adelante. To go through, seguir adelante con algo. Go ahead, yo le puedo decir a alguien, oh yes, please, go ahead. Siga adelante con lo que ya dijimos. To go through significa algo más expreso, seguir adelante con algo específico. Hay varias opciones y entonces yo te digo, you should go through with this. Algo que señala en forma más específica. El go ahead es general. Ya sé lo que vas a hacer, tú sabes qué es, pero en el go through te estoy siendo más específico. To go for significa ir en busca de algo. To go fishing, ir de pesca. To go hunting, ir de caza. To go into significa entrar en o investigar algo. Una expresión puede ser to go, es to go apartment hunting. Ir a buscar apartamento, está por alquilarlo, entonces I go apartment hunting. To go in, entrar en o entrar solo. To go in for, dedicarse a, interesarse en o entrar en busca de algo. To hang, estar agarrado o vacilar, significa tener dudas. To hang up significa colgar un sombrero, colgar el teléfono. Oiga esta expresión to hang around. Recuerde que no es hang around. Significa haraganear, esperar sin hacer nada. He's just hanging around. Él solo está esperando sin hacer nada. Diríamos en algunos países hispanos, está mamando gallo, no está haciendo absolutamente nada, está haraganeando. To know significa conocer, as far as I know, es una expresión que es bueno. El verbo to know, que significa conocer, hay una expresión que es de algo de duda.
As far as I know, que yo sepa. Es decir, yo no estoy seguro del todo. As far as I know, hasta donde yo sé sería una forma literal, pero se acostumbra a traducir como que yo sepa. Pero es eso, es una expresión de duda. Yo no estoy afirmando categóricamente, sino as far as I know. El verbo to lead significa llevar o liderar o estar a la cabeza de algo. To lend significa prestar o dar prestado. Aquí hay algo importante que quiero resaltarles. Presten a la debida atención. El verbo lend significa prestar o dar prestado. Es decir, el sujeto entrega el préstamo. El sujeto es el dueño. Pero hay otro verbo en inglés que es to borrow, que significa tomar prestado. En este caso, que es un verbo regular a propósito, es decir, su pasado y su participio pasado toman una ed. En este caso, el sujeto recibe el préstamo, es decir, lend, yo presto aquello. I borrow, yo tomo prestado. A mí me dan prestado. I lend, yo doy prestado. Fíjense que son, digamos, opuestos literalmente, porque en un caso yo doy y en el otro yo recibo. El verbo lose, haremos algún ejercicio con ello después. El verbo to lose, que significa no lograr salvar el médico al paciente o quedar vencido, literalmente significa perder. Y el verbo to pay, que significa también, además de pagar, significa prestar o poner atención. Please pay attention to the following example. Otros ejemplos, por ejemplo, el verbo to ride. Recuerden que no es ride, no, en inglés la R, recuerden, es ride. Montar o recorrer a caballo o flotar sobre las olas. Surf rider, el surfista, el que cabalga sobre las olas, flota. El verbo to rise, que significa subir, por ejemplo, el nivel de algo o subir los precios. Rise, que significa subir, nivel del río, nivel de una olla, nivel de algo, o subir los precios. O salir el astro en la mañana, the sunrise, or the moonrise, o asomar un peligro, o brotar un manantial, o ganar estima ante alguien, o también significa resucitar. El verbo run significa hacer funcionar algo, o dirigir algo, o manejar. El verbo to run, que significa hacer funcionar, también significa dirigir, manejar algo, no un carro, un negocio, dirigir o manejar un negocio, estar al frente de un negocio. También significa hacer mandados, mandar a alguien a hacer mandados, o tener como candidato para un cargo, o rodar o darse prisa. El verbo to set significa asentar, asentarse, no en el sentido humano de sentarse uno, no. Asentarse significa el café, por ejemplo, que se asienta, o un líquido que tiene algunas partículas sólidas en suspensión se asienta. No es que nosotros nos asentemos, porque eso es un barbarismo. Nos sentamos. Entonces, to set es asentarse algo que está flotando en un líquido. También significa colocar o poner. También significa instalar, arreglar, pegar fuego o prender a alguien algo. Significa set fire. O fijar el precio. O dar un ejemplo. Adicional está el verbo sit. Fíjense que el primero es set y este es sit. No sit, no. Ya lo veíamos antes, es sit. Estar sentado significa sentarse. También significa echarse un ave sobre los huevos. Significa reunirse, celebrar una junta en una empresa. También significa descansar. Sit down significa sentarse. To sit still significa quedarse quieto. To speak
hablar un idioma, decir la verdad. La expresión so to speak, por decirlo así, o sea, sin ser tan purista ni nada, so to speak, por decirlo así. Creo que ustedes entienden lo que quiere decir esa expresión, por decirlo así, por decirlo de esta manera, por speaking, al habla. Por ejemplo, si usted recibe una llamada telefónica, usted dice, this is su nombre speaking, this is John speaking. Juan al habla, o habla Juan, o como quiera que sea su nombre, speaking. No es, who's that? O si alguien le pregunta, who's there? This is John speaking. Who do you want to talk to? ¿A quién quiere hablarle? This is John speaking, si usted quiere mencionar. Pero si es una de esas llamadas molestas que usted no quiere dar su nombre, entonces, who do you want to talk to? Or who do you want to speak to? Si a usted no le interesa, pues, no, you're wrong, y usted cuelga y se acabó. Pero si es una llamada para usted, entonces usted puede responder, this is whoever, this is John speaking, this is Louis speaking. To speak ill, mire las siguientes dos expresiones. To speak ill of, hablar mal de alguien. Speak badly, hablar mal, pero es incorrectamente. Repito, speak ill of significa hablar mal de, y speak badly significa hablar mal, pero incorrectamente. Swim, pasar algo a nado. To take, llevarse con uno, también significa... To take significa llevarse con uno, quitar algo, comprar, quedarse con algo de interés, comer una pieza en ajedrez, no comerse algo. Saben que comer es eat. Hacer un viaje, I'm going to take a trip, I'm going to take some exercises. El verbo to tear, que ya habíamos mencionado, que significa desgarrar o acongojar también, o significa afligir. To tear apart significa romper en dos. To tear down significa derribar un edificio o una pared, desarmar una máquina. To wake up significa despertar. Otros significados de algunas frases, y aquí cerramos, el verbo to wear, que significa llevar algo puesto, usar. También significa desgastar, también significa deteriorarse algo por el uso. También significa agotar o cansar. He's worn out. El verbo to wear out significa consumir, gastar, agotarse por cansancio. También significa... Decía que el verbo to wear out significa consumirse algo en un proyecto. Se consume algo. También significa gastar. También significa abusar de la hospitalidad de alguien. El verbo wring, torcer o retorcer las manos, o exprimir ropa, sacar la humedad de la ropa, o zumo de un limón o algo por el estilo. To write down significa poner por escrito o bajar el precio de algo. To write off, cancelar una deuda. Write off, olvidado, eso está cancelado. Write up significa describir extensamente por escrito, o to write back, responder o contestar una carta. Permítanme volver al tema de lend y borrow. Cuando yo digo I lent him my dictionary, le presté mi diccionario, es decir, es mío y yo se lo di prestado. Pero si yo digo I borrowed a dictionary from him, significa que tomé prestado el diccionario de él. Es decir, el diccionario no es mío, yo lo he tomado prestado, él me lo prestó. Así que recuerden, lend significa que yo presto, borrow significa que yo tomo prestado. O quien quiera que sea, si no yo, puede ser tú, él o ella, significa que el sujeto toma prestado. Y cuando el verbo es lend, sea yo, he, him, whoever, you, whoever, significa que él es quien está dando prestado aquello. Es importante diferenciar para poder entender y usarlo adecuadamente. Hablemos del modo imperativo. El modo imperativo del verbo es una forma en español también y en inglés
Eso es la forma verbal que indica una orden directa o una solicitud. En inglés se usa el verbo o el auxiliar en primer lugar seguido por el sujeto afectado. Cuando se habla enfáticamente con algo de enfado o autoritativo, el sujeto va antes del verbo. Miremos algunos ejemplos y explicaré. Stay out, please. Permanezca afuera, por favor. Estoy aquí dando una orden, pero solicitando algo a la vez con ese please. Pero si yo le quito el please y simplemente digo stay out, estoy diciendo permanezca afuera. Speak up, hable en alta voz. Puedo decir también speak up, please. O please, speak up, hable en alta voz. Ese es un imperativo. Never say that again. Nunca vuelva a decir eso. Es un imperativo. Do not take it. No lo tome. Recuerden, el imperativo también manifiesta lo que quiere decir con el tono de la voz. Si yo digo, oh, please don't take it, estoy como rogando, pero si yo digo, don't take it, estoy dando una orden, no lo agarres, no lo tomes. Entonces, entiendan, no es solo el orden verbal de que en primer lugar debe ir el auxiliar o el auxiliar seguido por el sujeto afectado. También el acento con el que uno pronuncia indica su significado. You keep your hands up. Recuerden, cuando se habla enfáticamente, el sujeto va antes del verbo. You keep your hands up. Mantenga las manos arriba, como le diría una autoridad. You keep your hands up. Por favor, manténgala. Le pueden dar un tiro de lo contrario. You shut up. Usted se calla. Fíjense que ahí no hay please ni nada. You shut up. Usted se calla. Es un imperativo de autoridad, enfático, autoritativo. I do it my way or no way. Lo hago a mi manera o no se hace. I do it my way or no way. Please come in and sit down. Ese please cambia enseguida el tono. Please come in and sit down. Por favor, entre y siéntase. Recuerde, el imperativo es una expresión corta, indica una orden directa o una solicitud y es muy corto. Está básicamente el verbo y en algunas ocasiones el sujeto, mas no siempre. Cuando el modo imperativo empieza con do, el verbo do o el auxiliar do, el significado de la expresión es de ruego o súplica y así lo refleja la entonación. Por ejemplo, oh, do help me to finish my homework. Por favor, ayúdame a terminar mi tarea. Do obey your mom for your own sake. Te suplico que obedezcas a tu mamá por tu propio bien. Do come back before midnight. Por favor, regresa antes de medianoche. Do listen to your grandfather. Te suplico que escuches a tu abuelo. Recuerden, cuando el modo imperativo empieza con do, el significado de la expresión es de ruego o súplica y así lo refleja la entonación. Miremos otros ejemplos. Do call your aunt. She misses you. Por favor, llama a tu tía. Ella te extraña. Do shut up before you regret it. Te suplico que te calles antes de que lo lamentes. Do play with your sister. Por favor, juega con tu hermana. Ahora, si yo aquí le estoy rogando, recuerden, un ruego. Cuando va el do delante, tienen un significado implícito de rogar. Porque si yo en el último ejemplo le estoy dando es una orden, le digo play with your sister. O le digo you play with your sister. Ahí no le digo por favor, sino juega con tu hermana. You play with your sister. O simplemente play with your sister. Muy bien. Miremos ahora la voz pasiva. Esta es una lección un poquito larga en cuanto a, pero muy sencillo el contenido realmente. Se denomina voz pasiva a la forma del verbo cuando el sujeto, que normalmente en una expresión activa ejecuta la acción, no lleva a cabo acción alguna, sino que es ejecutada sobre él.
La voz pasiva es aquella en la que el sujeto no ejecuta la acción, sino que la acción se ejecuta sobre él. Es decir, el sujeto es pasivo. Miremos algunos ejemplos. La primera es activa, la A es activa, la B es pasiva. His teacher told Kyle to leave. Su maestro le dijo a Kyle que saliera. Kyle has been told to leave by his teacher. A Kyle, su maestro le ha dicho que salga. His neighbor asked Lee to help. El vecino le pidió a Lee que lo ayudara. Lee was asked to help by his neighbor. A Lee, su vecino le pidió que lo ayudara. Ahora se pregunta a usted y le pregunto yo a usted, ¿cuál de las dos es correcta en inglés? Ambas. ¿Y qué las hace diferentes a una y la otra? Bueno, aquí aparece al final de esta diapositiva cuál es la diferencia. Vamos a terminar con el ejemplo 3. Rogers and Brown wrote the book we are using. Rogers y Brown escribieron el libro que estamos usando. The book we are using was written by Rogers and Brown. El libro que estamos usando fue escrito por Rogers y Brown. En los tres ejemplos anteriores, el punto de vista y el énfasis son bastante diferentes. Los verbos que son activos, identificados en los ejemplos como A, resaltan a los ejecutores de la acción. Fíjense en este caso expreso, Rogers and Brown. Ellos son el sujeto, ellos escribieron el libro. Pero en el siguiente, en los ejemplos pasivos, ¿qué se resalta? A los receptores de la acción. The book we're using was written by. El libro es el elemento pasivo. Rogers y Brown son verdaderamente el sujeto activo. Entonces, no se deje confundir, es algo relativamente fácil. En inglés es de uso muy común. ¿Qué quiere usted resaltar? Si quiere resaltar el sujeto, va en forma activa. Si quiere resaltar el complemento, va en forma pasiva. Es sencillo, es asunto de practicarlo. La elección entre las voces activa y pasiva en inglés depende del contexto. En la literatura técnica, si usted tiene que escribir una tesis, si tiene que escribir un trabajo producto de una investigación, etc., en la literatura técnica se prefiere el uso de la voz pasiva. Pero en la conversación o escritura diaria no técnica, la elección depende del énfasis que se le quiera dar al ejecutor o sobre quien recae la ejecución. Otros ejemplos para que entendamos mejor. El ejemplo A en cada caso es activo, el B es pasivo. Dr. Johnson will give a lecture to the graduating class this afternoon. El Dr. Johnson dará una conferencia a los graduados esta tarde. A lecture will be given by Dr. Johnson to the graduating class this afternoon. Fíjense que el primero es el Dr. Johnson dará una conferencia. En el ejemplo B es una conferencia será dada por el Dr. Johnson a los graduados. Como usted puede notar, en el segundo ejemplo yo estoy resaltando la conferencia. En el primero estoy resaltando el personaje que va a dictar la conferencia. Igual en el siguiente ejemplo. Phil will share his thoughts with all of us this Sunday. Phil compartirá sus ideas con todos nosotros este domingo. Pero en el segundo digo, Phil's thoughts will be shared with all of us this Sunday. Las ideas de Phil serán compartidas con todos nosotros. En el primero, en el A, estoy resaltando a Phil. Pero en el segundo estoy resaltando las ideas de Phil. El siguiente ejemplo también nos ayuda a entender, y aquí terminamos esta parte de la voz pasiva. Luke has scheduled his flight late tonight. Luke ha programado su vuelo para tarde en la noche. The flight for Luke has been scheduled late tonight. Como puede notar, en el primero resalto a Luke, en el segundo resalto a flight. En los ejemplos de la diapositiva anterior y en este último, vuelvo a explicar lo mismo. El punto de vista y el énfasis son bastante diferentes. Los verbos que son activos resaltan a los ejecutores de la acción.
Dr. Johnson, Phil y Luke. Y los ejemplos pasivos, que son los B, resaltan a los receptores de la acción, la clase que va a escuchar la conferencia, los pensamientos y el vuelo. La voz pasiva es de mayor uso en inglés que en español. Resalto ese punto. No es muy común, no es muy frecuente el uso en español, salvo en un español técnico, pero en general uno en el idioma que hablamos todos no usamos mucho el pasivo, pero en inglés sí se usa con frecuencia y siempre se construye con tiempos del verbo to be y el participio pasado del verbo principal. Recuerden, I was born. Yo nací se dice en español, pero en inglés se dice I was pasivo, I was born. En este caso se utiliza el verbo to be, el participio pasado del verbo principal. Como detalle comparativo, cuando en español se conoce el sujeto de la oración, se usa la tercera persona plural. Vinieron, no sé quiénes son. O con el pronombre personal, se fueron. Pero no digo si fueron 1, 2, 10, 5, etc. En algunos casos el verbo to be es sustituido por el verbo, en inglés es sustituido por el verbo to get. Pero esto último, recuerden, he insistido y no me cansaré de repetírselos, es poco elegante. El verbo to get no es elegante. Es siempre preferible usar el verbo to be. Que otros lo hagan, bueno, respete que otros lo hagan, pero no se copie de otros. Utilice to be en vez de el verbo to get. El verbo to get es un verbo de personas que hablan un inglés regular hacia malo realmente. No que no nos toque utilizarlo ocasionalmente y es correcto, pero el uso y sobreuso de él, el uso muy frecuente, significa que tenemos un inglés muy deficiente. Miremos algunos ejemplos de la voz pasiva. You are respected by your colleagues. Eres respetado por tus colegas. La B, your colleagues respect you. Tus colegas te respetan. En el primero yo estoy resaltándote a ti. Yo te estoy reconociendo a ti. En el segundo estoy resaltando a tus colegas. Fíjense la diferencia en inglés. En español, repito, no somos muy celosos, pero en inglés sí. The book was bought by his father. Estoy resaltando el libro. His father bought the book. Su padre compró el libro en el caso B. Estoy resaltando a su padre. En el caso A del segundo ejemplo, que estoy resaltando el libro. My complaint will be discussed by them. En el primero estoy resaltando My complaint will be discussed by them. Mi queja será discutida por ellos. Aquí fíjese que estoy resaltando mi queja. En el segundo, they will discuss my complaint. La primera es pasiva, se dan cuenta, my complaint will be, el verbo to be, seguido del verbo principal en participio pasado. Esa es la pasiva. Y estoy resaltando my complaint. En la segunda estoy resaltando que ellos discutirán mi queja. La tercera, we will get blamed by most of them. Most of them will blame us. En la primera estoy resaltando que nosotros vamos a ser culpados. En la segunda estoy diciendo, ellos nos van a culpar a nosotros. Usted dirá, pero es lo mismo. En realidad no es lo mismo. En el primero resalto algo. Es infinitivo pasivo. Y es presente indicativo pasivo. El presente indicativo quiere decir que el verbo to be está en presente y es acompañado por el participio pasado del verbo principal. Note que el verbo que sigue a to be no debe estar en gerundio, porque si está en gerundio, ¿qué significa? En ese caso tenemos un presente continuo. Por ejemplo, you are expected to deliver a speech. Se espera que tú des un discurso. ¿De qué otra manera pudiéramos decir eso en español? Se espera que usted dé, se utiliza en inglés, es la forma pasiva, tal vez yo pudiera pensar ahora de qué otra forma lo digo, pero la forma habitual, la forma normal es pasiva. You are expected to deliver a speech. I'm requested to wait until next week. Me han pedido que espere hasta la semana que viene. Tal vez pueda estirar mi cerebro y encontrar otra forma de decirlo. Pero la forma normal, la cotidiana, es en pasivo. I am requested to wait until next week. En español no es pasivo. Me han pedido que espere hasta la semana que viene. They are booked to fly first class.
ellos están reservados para volar en primera clase. Como lo diría, they are booked to fly first class. No tengo inmediatamente una forma distinta. Bueno, cerrando esta lección de hoy, un poco más larga que de costumbre, pero ahí vamos, ahí vamos. Mi deseo es que usted aprenda y verdaderamente si hasta este momento usted ha estado estudiando, permítame felicitarlo, usted ha avanzado significativamente. En el futuro, no todavía tan cercano, pero en el futuro vamos entonces a... Ya mis lecciones no las presentaré en español, sino las iré presentando con más inglés que español o con algo de inglés y algo de español según vea la necesidad, pero iremos dejando el español y nos iremos cada vez sumergiendo más y más en el idioma inglés. Otros ejemplos. We are given 15 minutes to make our presentation. Nos dan 15 minutos para nuestra presentación. ¿Cómo más lo digo en inglés? No sé. Tengo que decirlo de esta manera pasiva. She's asked for her passport to leave this country. A ella le piden el pasaporte para salir de este país. Tal vez pueda decir, they are asking her. Le están pidiendo su pasaporte para salir de este país. He is always allowed to ride for free. A él siempre lo dejan viajar gratis. It is given as a fact that he is coming. Se da por sentado que él viene. Muy bien. Glad to know that you keep on keeping on. Thank you. Has been a little bit longer than usual, but ha sido algo un poco más largo que la de costumbre, pero usted sigue aprendiendo. No le presta atención a 5 o 10 minutos de más. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. See you soon. See you then. Bye bye now.